tardes. Buenas noches. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Tardes, noches. Bien, aquí con algunos problemas con la computadora, que es una computadora ya un poco viejita y me cambia todo, hasta el nombre. Bueno, pero ya afortunadamente tengo una asesora técnica que me auxilia y parece ser que ya estamos listos. ¿Cómo están? Bien, bien, profe, gracias. Profe, con un montón de calor. Con bastante calor, profe. Oye, de veras, ¿eh? Yo estuve, bueno, en la mañana tuve una clase con los chicos de la A, hasta casi 10:30 de la mañana, nos alargamos un poquito, y después, tuve que salir a comprar unas cosas, y qué terrible el calor, ¿eh? Qué terrible, de veras. Y ahorita, me puse, antes de entrar con ustedes, estuve arreglando mi carro, y el sol me volvió a fastidiar. Está muy intenso, muy intenso. Entonces, pues también hay que cuidarse de las insolaciones, ¿no? ¿Cómo van con sus clases, chicos? Bien, profe, hasta ahorita bien. Ahí vamos. Ahí vamos marchando. Poco a poco, profe. Poco a poco, profe. Está bien, tengan paciencia, no se me desesperen. Eh, eh, de repente hay chicos que se desaniman y dicen, no, pues puro virtual, ya estoy harto. Pues uno entiende que ustedes quieren convivir con sus compañeros, vivir su universidad, vivir su carrera, echar relajo, bromear, pretender a las chicas y las chicas pretender a los chicos. Y esa es la vida del universitario. Nosotros lo sabemos, lo hemos vivido y sabemos que lo están padeciendo terriblemente, pero tengan paciencia. No tenemos otra alternativa, al menos por este momento. Entonces no se desesperen, tomen las cosas con calma, y vamos avanzando, vamos viendo los temas, haciendo nuestras actividades con todas las limitaciones y miren, lo más importante es que estemos sanos, que no enfermemos y muramos, sino que pues podamos seguir en esta vida trabajando y luchando, ¿no? Por el futuro. Entonces, eso es lo más valioso. Entonces, somos afortunados porque todavía podemos hablarnos, podemos vernos, aunque sea a través de una pantalla, pero mucha gente ha muerto ya. Nuestro país ya lleva casi 350,000 defunciones y es terrible, ¿eh? Es terrible. Y eso es lo que, digamos, se puede conocer. Yo dudo mucho que sean esta cantidad, puede ser más. Entonces, nosotros ahorita, yo me considero un afortunado porque a mi edad todavía estoy aquí con ustedes, con mis hijas y con mi familia. Y por eso tomo las cosas con calma y también trato de comprenderlos y no fastidiarlos, ¿no? Porque ya la pandemia nos está fastidiando a todos y pues fastidiarnos en la licenciatura pues sería el colmo, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que estén conmigo, ya tenemos 32. Pues se van a ir incorporando los compañeros. No es que tenga yo prisa, sino que nos falta mucho camino por recorrer, muchas cosas que ver, muchas diapositivas, muchos ejercicios, mucha discusión, análisis, reflexión y aprendizaje. Entonces, tenemos que aprovechar estos momentos que para ustedes pues sé que les resultan caros porque el servicio es caro, ¿no? Es caro y sé que lo están padeciendo también y están haciendo un gran esfuerzo. Por eso se los agradezco que estemos reunidos en estas 2 horas y vamos a sacarle el mejor de los provechos. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos a aprovechar este dinero que nuestros padres con mucho esfuerzo lo entregan para su educación, ¿no? Vamos a sacarle jugo, pues. Vamos a disfrutar esto. Si no entienden alguna ecuación, no se desesperen ni se desanimen. Es con calma. Poco a poco irán entendiendo. Estamos en nuestras primeras clases. Sin embargo, vamos avanzando, ¿eh?
veo que hay progreso, hay chicos que ya se están, ¿cómo se llama? Se están aplicando en el lenguaje matemático y eso es bueno. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo todos, ¿no? Entonces, ánimo, compañeros, ánimo, jóvenes, y vamos a empezar nuestra clase. Entonces, voy a presentarles la primera parte de la primera ley de la termodinámica. ¿Es correcto, jefe, Manuel? Así es, profe, es correcto. Hemos visto ya los fundamentos. Hasta ahí nos quedamos y empezamos a ver algo de la primera ley. Recuerdo yo que medio que di un viaje, un escaneo rápido. Voy a empezar desde el principio, nuestra primera parte de la primera ley. Vale la pena que recordemos entonces nuestro inicio de la primera ley. Recuerden que la ley 0 ya la pudimos analizar. También pudimos, ¿cómo se llama? A ver algunos fundamentos, ¿no? Algunos conceptos de la primera, de la termodinámica, de equilibrio, en fin. Platicamos ya mucho sobre los gases. Inclusive tuvimos la oportunidad de hacer un leve viaje por los gases reales y ver sus modelos matemáticos, sobre todo el del factor de compresibilidad. Esto quiere decir que hemos avanzado, chicos. Si hacemos un recuento, hemos avanzado. No me corre prisa, tengo paciencia y yo quiero que ustedes también no se desesperen. Entonces les voy a compartir nuestra primera ley y comenzamos a hacer termodinámica. Ese es nuestro objetivo en estas 2 horas. Viajar por el mundo de la termodinámica, viajar por el mundo de la transferencia de calor, ir analizando, ir viendo las ecuaciones e irnos posicionando de algunos fenómenos que hayamos experimentado en nuestra vida diaria o que hayamos visto en la naturaleza. Y en la medida en que podamos hacer esta transición, este viaje, podemos ir entendiendo los modelos matemáticos. Entonces, pido toda su atención y su concentración, por favor. No escriban nada, estén atentos a lo que estoy diciendo. Esta sesión está siendo grabada y les compartiré al finalizar esta primera parte, les voy a compartir el archivo. Ya les compartí la ley 0. Ya les compartí, creo, ya les compartí los fundamentos, jefe. Los fundamentos, ya, profe, nos quedamos hasta una parte de la ley 1. Ajá, pero los fundamentos ya les envié el archivo. No, profe, no nos enviaron ningún archivo todavía. No, tampoco les mandé el archivo de la ley 0. No, no, profe. ¿Seguro? Sí. Porque si se los mandé debe estar en el WhatsApp del grupo. No, no está en el WhatsApp, profe. De hecho, eso estoy checando, pero no está. Lo único que nos ha enviado, creo no que está, entonces les debo... Bueno, entonces miren, al terminar la clase, si terminamos esta sesión de parte 1, yo les voy a mandar, por favor, si no se los mando, me recuerdas, jefe, me mandas un mensajito tienes mi cel, yo les voy a mandar la ley 0, acuérdense que eso ya la vimos al inicio cuando nos presentamos, les voy a mandar. Ya nos la mandó, profe, disculpe que me interrumpa. ¿Mande? Nada más ley 0 ya nos mandó, sí, solo ley 0, profe, es el único que nos ha mandado. Ah, bueno. Ok, entonces les debo el Word de los gases reales. ¿Se acuerdan que vimos unas ecuaciones de los gases reales? Sí, así es, profe. Eso se los voy a mandar más tarde. Y fundamentos, ¿no? Y los fundamentos, lo que vimos lo último. Son 2 archivos los que les tengo que enviar. Si lo concluimos ahorita, ¿ok? Serían 3. Bueno, ya estoy, ya me puse al tanto con ustedes. Y el objetivo de esta primera parte de la primera ley de la termodinámica dice, el alumno comprenderá los principios. Fíjense, sigo usando el verbo comprender. Y eso nos permite trazar nuestros alcances o tener idea de qué alcances vamos a qué metas vamos a lograr. Los principios fundamentales de la primera ley
los principios fundamentales de la primera de la termodinámica. Las funciones de estado. Ya sabemos que es una función de estado, ¿verdad? Es aquella que contiene variables de estado. Puede ser un modelo matemático, puede ser una, ¿cómo se llama? Una energía interna, un cambio entálpico, una entropía. Esas son funciones de estado. Ahorita vamos a ver por qué se definen como funciones de estado. No sé si ya lo analicé anteriormente, pero función de estado es porque depende de un estado inicial y un estado final. Por ejemplo, la delta X es una función de estado. ¿Por qué? Porque depende de una X2 y una X1. Bien, y su aplicación en problemas físicos, químicos, en el caso de la termoquímica que vamos a ver en este curso, y biológicos. Es decir, lo que estamos por iniciar tiene su aplicación en problemas físicos, químicos y biológicos, los cuales analizaremos más adelante, poco a poco. Bien, entonces esto es nuestro objetivo. ¿Alguien tiene alguna duda del objetivo que tenemos que alcanzar? No, profe. Bien. Bien. Para que podamos alcanzar este objetivo, necesitamos tener claro algunos conceptos, los cuales muestro a continuación. Dice, la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor. Fíjense muy bien, la primera ley de la termodinámica relaciona dos aspectos muy importantes que son el trabajo y el calor. Transferido, intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica. ¿Cuál es esa nueva variable termodinámica? La energía interna. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera ley de la termodinámica tiene una definición que involucra a una variable termodinámica, que es la energía interna. Lo que vamos a medir es la energía interna de los sistemas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que puede cambiar, desde luego. Y que relaciona a otras dos variables, el trabajo y el calor. Es decir, lo que estamos diciendo, chicos, es como cuando el profesor decía, miren, Y igual, y luego ponía una F, y entre paréntesis ponía X. ¿Cómo leía el profesor de matemáticas esa expresión? Que Y era una función, que la variable Y era una función de la variable X. Que Y era la variable dependiente y X era la variable independiente. Que Y iba a adoptar valores dependiendo de los valores que tuviera X. Por eso Y era la variable dependiente y X era la variable independiente. Después, el profesor nos decía, Y es función de X, el profesor de matemática. Y es función de X. Y luego nos ponía una ecuación y nos decía, Y es igual a X cuadrada. Y nos decía todavía, esto es, así nos decía el profesor de matemática, si X vale 2, Y es igual a 4. Si X vale 3, Y será igual a 9. Si X vale 5, pues Y será igual a 25. Es decir, sustituía el valor de X en la ecuación y obtenía el valor de Y. Y así resolvía su ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ese lenguaje matemático tan básico que nos enseñó nuestro profesor de álgebra, cuando hacíamos el álgebra, pues ahora tendrá un significado físico. Ya no nada más va a ser Y y X, porque a mí lo que me molestaba mucho de nuestra clase de matemática cuando yo estudié ingeniería y estudié bachillerato es que hacía yo 100 ejercicios de álgebra para resolver Y en función de X, 100, 200, 300, y me la pasaba yo resolviendo ecuaciones que tenían variables como X, Y y Z. Eso era lo que hacía yo.
Y yo decía, bueno, ¿y para qué me sirve esta Y, esta X y esta Z? ¿Con qué se come, pues? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido tiene que haga yo 200 ejercicios de derivación? Ya después cuando llevé cálculo. ¿O qué sentido tiene que haga yo 300 ejercicios de integrales, de cálculo integral? ¿Qué caso tiene? Bueno, mi duda se despejó cuando llegó el profesor de matemática aplicada y me dijo, bueno, el incremento de la energía interna, y me puso un ejemplo, y me dijo, esto de resolver funciones y variables se puede aplicar en la termodinámica. Por ejemplo, cuando decimos que el incremento de la energía interna de una reacción química es función de otras dos variables, y estas son el trabajo que desarrolle la reacción y el calor que se transfiera en la reacción, porque la reacción puede ser exotérmica, como las combustiones, o endotérmica, como cuando calentamos un disolvente y agregamos un soluto y agitamos para que haya una mejor disolución. Vamos, cuando preparamos café, pues con azúcar. Al agua le agregamos Nescafé, le agregamos una cuchara de azúcar. Si el agua está caliente y agitamos, la disolución será muy rápida. Esa es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe calor o que se tiene que suministrar calor para que se lleve a cabo. Entonces entendí, entonces yo puedo aplicar el álgebra y el cálculo a la termodinámica y encontrar un sentido a mi vida. Es decir, aplicarlo cuando preparo café o entender cuando caliento los frijoles a punto de ebullición para que se cuezan, agregando calor de mi estufa. En ambos casos, podía yo medir la energía interna del sistema a través del trabajo que se desarrollaba en el sistema y el calor. Y esto quiere decir entonces que la energía interna no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es función de trabajo y de calor. Ahora bien, esto que acabo de decir, ¿a dónde nos lleva? Es muy simple, miren. Nos lleva a pensar en una ecuación que decíamos de y igual a x cuadrada en matemática, en álgebra. Nos lleva a pensar en una ecuación en la cual la energía interna sea igual a una relación de dos variables, trabajo y calor. Es decir, una ecuación que contenga estas variables: energía interna, trabajo y calor. Debemos de pensar así. ¿Cuál es esa ecuación? No se apuren. Aquí está, miren. Acá está. El incremento en la energía interna de un sistema es función del calor que absorba, el caso de la preparación del café, o que desprenda, el caso de la combustión del gas de cocina, del propano, gas que tenemos en el tanque de nuestra cocina, menos el trabajo que desarrolle el sistema, porque acuérdense, el cocimiento de los frijoles, la preparación del café o la combustión del gas propano no se hace por obra de la Santísima Trinidad. El sistema tiene que desarrollar un trabajo. Cuando quemamos un gas, generamos calor y desprendemos CO2, el sistema hace un trabajo. La reacción hace un trabajo y por eso se lleva a cabo. No es gratis. Ese sistema que son el gas metano, el CO2 que se forma, el oxígeno que se le inyecta a través del aire y el agua que tiene el producto de combustión de esa combustión del gas propano, esas tres especies de la reacción hacen trabajo, pagan su tributo al universo para que esa reacción se lleve a cabo. Si nosotros, por ejemplo, en un fenómeno físico, si nosotros tenemos agua y la ponemos a ebullir, ¿qué va a pasar? Esa agua líquida
cuando alcance los 100 grados centígrados, empezará a evaporarse, empezará a fugarse a la fase vapor. Empezaremos a producir vapor de agua, como en el sauna, pues. Y la reflexión que tenemos que hacer es que esa vaporización del agua líquida no es gratis. Se está realizando un trabajo y el sistema está pagando su tributo al universo que le rodea. Esa es la ebullición. Por ejemplo, yo tengo 60 años. Si me pongo a brincar 1 hora, alto, alto y rápido, cada brinco que dé, estaré venciendo la gravedad de la Tierra, el efecto gravitacional de la Tierra. Y cada vez que me despego del suelo, mi cuerpo hace un trabajo. Y si esto lo hago durante 1 hora y cada vez más consecutivamente, más rápido, a lo mejor pago un tributo muy fuerte y me da un paro cardíaco, ¿no? Y ahí quedo. Ese tributo lo voy a pagar porque hice un trabajo que rebasó mi capacidad física. Así también pasa con la ebullición del agua. Las burbujas se levantan y se fugan a la fase de gas. ¿Ustedes creen que no vencen la atracción gravitacional? Claro, y esa atracción se denomina, ¿alguien me dice? Presión Gravedad, de ¿no? vapor, gravedad, pero ya traducido en las fuerzas que intervienen en el líquido agua, se denomina presión de vapor del agua. Busquen, por favor, la definición de punto de ebullición y verán que el punto de ebullición no es la temperatura a la que bulle un líquido, porque eso es lo que contestan luego los estudiantes de química de la Facultad de Química de la UAPCO. Cuando les pregunta a uno qué es el punto de ebullición, lo primero que dicen, pues es la temperatura a la que bulle un líquido. Esa no es la definición de punto de ebullición de un líquido. Si ustedes la buscan en este momento en Google, encontrarán que el punto de ebullición es función de una variable muy importante, que es la presión de vapor. Búsquenla, por favor, si tienen chance, Ya, profe. y verán. ¿Qué dice? ¿La puedes leer? Dice, el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión ambiental circundante. Por lo Eso, tanto, el punto mero. de ebullición depende de la presión. Pero de la presión de vapor y Sí, de de la la presión de presión vapor. atmosférica. La presión de vapor de un líquido del agua a 25 grados Celsius es de 25 milímetros de mercurio. Vean, si tenemos agua líquida y medimos su presión de vapor, será de 25 milímetros de mercurio, cuando el agua está en fase líquida. Si nosotros agregamos calor, Q, acá está, miren, Q, esto que estoy señalando con el cursor, lo que va a suceder es que esa presión de vapor de ese líquido agua irá aumentando conforme aumente la temperatura de ese líquido agua. ¿Qué va a pasar cuando esté en 50 grados centígrados ese líquido agua? Posiblemente la presión de vapor ya no sea 25 milímetros de mercurio. Posiblemente sea, ¿qué les gusta? 300 milímetros de mercurio. Si ustedes quieren saber cuál es la presión de vapor del agua a 50 grados centígrados, pues busquen en Google una tabla que relacione presiones de vapor del agua a distintas temperaturas y la encontrarán. Se los va a dar Google con toda seguridad. ¿Qué creen que va a pasar cuando el agua tenga 70 grados Celsius de temperatura? Porque además, déjenme decirles que el agua no va a aumentar su temperatura si no le arrimamos un cuerpo caliente. Es decir, si no le arrimamos un mechero Fisher o una parrilla eléctrica. Es decir, si no le adicionamos calor al agua. Ese es el tributo y ese es el trabajo que va a esa es la consecuencia del trabajo que va a desarrollar el agua para que pueda ebullir, porque el trabajo que va a hacer el agua o las moléculas de agua líquida es como los brincos que yo voy a dar cuando esté haciendo ejercicio. ¿Y qué va a pasar? Muy probablemente a 80 grados Celsius, la presión de vapor del agua ya no sea 300 ni mucho menos 25. A lo mejor es de 500 milímetros de mercurio.
¿Qué observamos? Que conforme aumenta la presión, la temperatura del agua, la presión de vapor va a aumentar. ¿Y qué creen que va a pasar a 97 grados Celsius? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que va a pasar? Es más, les hago una pregunta. ¿Han puesto a ebullir agua en su casa? Sí, profe. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién lo ha observado? Se, Cambia su estado de agregación. ¿Qué pasa cuando están calentando el agua líquida? ¿Alguien lo ha observado? Si no lo han hecho, Empiezan a ahorita que salir termine burbujas. volver a generar burbujas, antes. como las aguas A ver, termales. alguien dijo, empiezan a salir burbujas. Antes de que salgan las burbujas, ¿qué pasa? ¿Lo han observado? Si no lo han observado, mejor digan. No, profe, no lo. Se ve un vaporcito Eh, arriba del agua. Dale vapor, profe. Antes. Ustedes ya se van cuando ya está la parte final de la ebullición. ¿No lo han observado? ¿En serio? No, profe. No. Son burbujitas por ¿Nunca han dentro. calentado agua? Antes. Pues se calienta, ¿no? ¿Han observado el agua, por ejemplo, cuando es el agua líquida, cuando está a 70 grados Celsius o 80? Pues casi no se ve, pero en las paredes de esa cosa que se caliente, pues quedan como burbujitas por dentro. No lo han visto bien. A ver, ¿No? chicos, no, déjenme decirles. Miren, si no lo han hecho y no lo han observado como químicos, porque acuérdense que ustedes son científicos y tienen que ser muy observadores. De hecho, la observación es una plataforma fundamental del método científico. Si no saben observar, van a perderse de mucho. Miren, el agua líquida está formada o tiene una forma física parecida a las capas de un paquete de hojas. Si ustedes tienen un paquete de hojas de 100 hojas, por ejemplo, apiladas una sobre de otra, y por ejemplo, empujan la parte de arriba o las hojas que están en la parte superior, ¿qué es lo que van a observar? Pues que estas hojas de la parte superior se van a deslizar hacia el frente, porque le dieron un empujoncito, le ejercieron presión. Bueno, las capas de líquido resbalan. Por eso los líquidos son fluidos. Los líquidos se conocen como fluidos, porque fluyen las capas. Si la presión no es muy alta, el tipo de fluido es un fluido laminar, como laminitas. Así se llama, fluido laminar. Si ustedes tienen un tubo donde está fluyendo agua lentamente, con poca presión, y le inyectan tetracloruro de carbono o algún colorante, pues, azul de metileno, por ejemplo, ustedes hasta van a ver la capita que forma el azul de metileno. Ese es fluido laminar. Claro, si le dan más presión como para regar jardín, pues va a salir un flujo turbulento, ¿no? Así fuerte, pues, dependiendo de la presión. Pero los líquidos son capas. Los sólidos, ¿cómo son los sólidos? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo es un cristal? ¿Han observado cristal en microscopio? No. Bueno, los sólidos son figuras geométricas, como rombitos, cubitos. Son rígidos. Los cristales son rígidos. Así se ven los diamantes, como diamantes, pues. Esos son cristales. Tienen forma rígida. Los líquidos son capas. Una sobre de otra, capa.
Y los gases, esos son un desmadre, ¿no? Disculpando la palabra. Los gases, esos van todos desordenados. Tienen el más alto grado entrópico, el grado de desorden. Esos son incontrolables los gases. Por eso los gases son muy reactivos, porque tienen un grado de desorden muy alto. Reacciona muy fácilmente. Ahora, volviendo del punto de ebullición. ¿Qué pasa con las capas de esta agua cuando se están calentando? ¿Qué creen que pasa? Bueno, si no lo han visto, obsérvenlo más tarde. Van a ver ustedes que las capas, que empieza a ver como que se empiezan a mecer las capas entre sí. Empieza a haber un vaivén de líquido. El líquido empieza a tener un vaivén. Las capas de líquido empiezan a friccionarse. Esta es una señal de que la presión de vapor de ese líquido va en aumento porque la temperatura va en aumento porque le estamos adicionando calor al líquido. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar a 98 grados Celsius? Bueno, lo que va a pasar es que la presión, sin lugar a dudas, ya va a estar muy lejos de los 25 milímetros de mercurio y muy probablemente esté casi cerca o muy cerca de los 760 milímetros de mercurio que hay, por ejemplo, en Zipolite, a nivel de mar. A nivel de mar. Ahí la presión es de 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera, pues. Y cuando estamos a 100 grados centígrados, cuando el líquido ya alcanzó los 100 grados centígrados, porque le adicionamos suficiente calor, lo que vamos a observar es nuestro punto de ebullición. La primera burbuja que se forma y que empieza a fugarse a la fase gas a un grado de desorden más elevado, punto de ebullición. Y si en ese momento ustedes toman la presión de vapor, verán que ya no es 760 milímetros de mercurio. Probablemente sean 765 milímetros de mercurio. Es decir, una presión de vapor suficiente para vencer la presión atmosférica que hay en Zipolite a nivel de mar y fugarse a la fase gas. Ese es el punto de ebullición. Y ese fenómeno, como todos los que he mencionado, se llevan a cabo porque ese líquido agua va a realizar un trabajo termodinámico, W, un trabajo presión por una diferencial de volumen. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que pusimos a ebullir 1 litro de agua. Y cuando esta ebulle y se fuga a la fase gas, es decir, se evapora, ¿cuál creen que sea el volumen del agua ahora en fase vapor? Antes era 1 litro. Y cuando ebulle, ¿cuál será el volumen? ¿Alguien lo sabe? Se supone que disminuye, ¿no? ¿Manuel? No. Si tienes un líquido, Manuel, y le agregas calor y se evapora, ¿qué pasa con esas moléculas de agua? No desaparecen de la olla. Se fugaron a la fase Cambian gas. su estado, ¿Y en profe. dónde están? Se adaptan al recipiente que ¿Eh? lo contiene, profe. Pero si tenemos una olla abierta, tenemos un sistema abierto, una olla, pues, una cacerola, y ahí tenemos 1 litro de agua y le agregamos calor y ebulle, ¿dónde creen que se va? ¿A dónde creen que se van esas moléculas de vapor de agua? Al aire. Al ambiente que le rodea. Por eso se inventaron los baños sauna, porque con una cubeta de agua que se evapore en la caldera de los baños sauna, donde hay baños sauna, con una cubeta de agua podrán confinar todo el baño donde está uno tomando el baño sauna. Es decir, se llevó a cabo un proceso de expansión. La materia que era agua y que ocupaba 1 litro de la cacerola, ahora ocupa un volumen muy grande. Se ha expandido. Y esa expansión está aquí, miren. Ahorita vamos a ver la diapositiva con calma, ¿eh? Pero acá la estoy señalando. Es una diferencial de volumen. ¿Cuál era el volumen inicial? 1 litro. ¿Cuál es el volumen final? Cualquiera, pero mucho más grande, ocupando la cocina donde están hirviendo el agua.
Todas esas moléculas están en el techo, en las paredes, golpeándose entre sí. Pero se han expandido, pues. Después de ser un litro líquido, ahora ocupan un volumen mucho mayor. Trabajo de expansión. El sistema hizo trabajo al exterior. ¿Por qué hizo trabajo al exterior? Porque hubo una variable presión que generó la ebullición del agua. Punto de ebullición, en el caso del agua, a 100 grados centígrados. Ahora, ¿cuánto calor creen que le agregamos al agua para que ebulliera? ¿Lo saben? ¿Cuánto Q? Acá está el Q, miren. Acá la estoy señalando. ¿Cuánta Q? ¿Cuántas calorías? Bueno, ahora vayan a Google, ustedes que son rápidos, vayan a Google y busquen calor latente de vaporización del agua, por favor. Así pongan en Google, calor latente de vaporización del agua. Y van a encontrar que para evaporar 1 mililitro de agua, es decir, 1 centímetro cúbico, es decir, 1 gramo de agua, van a requerir 540 calorías por cada mililitro de agua que quieran pasar de la fase líquida a la fase vapor. ¿Alguien lo está buscando? Yo lo busqué, profe. Solo que me sale en unidades de Joule sobre kilogramo. Bueno, conviértanlas. O pónganle a Google, pues, calor latente de vaporización del agua en calorías. Me sale en calorías sobre gramos, me sale a 539.4 calorías sobre gramos o igual a 97 grados Celsius. Exactamente, la temperatura de ebullición. Bueno, ¿y cuántas dije yo? 500. 540. No, yo no dije. Muy bien, Kevin, 540 calorías sobre gramo. Y les dije, se requieren 540 calorías que vamos a suministrar a la cacerola a través de nuestra estufa o de nuestra parrilla eléctrica para evaporar 1 mililitro de agua. Ese es el calor latente de vaporización del agua a una temperatura de 97 grados centígrados. Pero si lo hacemos en Cipolite a nivel de mar, el agua ebulle a 100 grados Celsius. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Me salió un poquito del tema? Sí. No, profe, ninguna. Ninguna Por pregunta. eso, por ejemplo, que Me también salió hay cavitación. ¿Mande? Es por eso que también hay cavitación cuando presionamos tanto un líquido que hay tanta Que nuestra velocidad. bomba cavita. Ajá, Sí, el fenómeno de, que comienza a hervir por dentro. cavitación. Así es, el fenómeno de cavitación se observa muchas veces en las bombas, ¿no? Cuando nuestro líquido es un flujo muy turbulento, quien sufre los efectos de la turbulencia son las bombas y empiezan a cavitar. En fluidos de alta presión. Pero no mucho, bueno, también, ¿no? El vapor de agua genera cavitación en los equipos. Pero esto es un efecto mecánico, ¿no? Es que No la ecuación tanto de que Bernoulli sea dice termodinámico. que si hay demasiada velocidad, la presión baja. Y si la presión baja, va a terminar hirviendo el agua. Bueno, pero esa es una relación de presión-temperatura. Por ejemplo, ok, ¿qué pasa en las ollas de presión? ¿Qué pasa en un autoclave? ¿Qué pasa en una olla express? En una ¿Por qué se olla creó la olla express? para que se cocinara más rápido la comida, pero es mediante un aumento de presión, ¿no? Así es. Los efectos de presión tienen efectos en la temperatura de los líquidos. ¿Ok? Así es, profe. Es decir, Entonces, logramos la generación de vapor en una caldera más rápidamente, porque la caldera no es como una cacerola, como la que estamos acostumbrados a usar. La caldera no está a una atmósfera abierta. La caldera está a mucha más presión. Por ejemplo, no sé si conozcan las autoclaves donde esterilizan las cajas de PET. ¿Alguien la conoce? Sí, ¿Cuál profe. dijo, profe? Sí se conoce. Bueno, los chicos que estudiaron bachillerato en el área clínica
a lo mejor tuvieron la oportunidad de esterilizar cajas de Petri. Antes se esterilizaban las cajas de Petri porque eran de vidrio. Ahora ya son desechables. Pero ahorita de ya vienen plástico. algunas esterilizadas, ¿no? Es decir, son desechables ya. Pero antes, cuando las primeras cajas de Petri eran cajas de Petri de cristal. Yo no conozco, Y yo estas nomás cajas conozco de las, Petri, las desechables. sí, porque eres, eres millennial, eres reciente. Tú ya eres, ustedes los jóvenes ya pertenecen a la era del plástico. Pero Pero antes, aún cuando así no en el había bachillerato plástico, igual nos enseñaron esas, profe. bueno, entonces, a lo mejor a tu profesor le quedó todavía esas reliquias de recuerdo y las usaron. Entonces, antes cuando no estaba en su apogeo la era del plástico, mucho instrumental clínico era de vidrio. Antes las jeringas eran de vidrio. Yo todavía hago termodinámica con jeringas de vidrio. De hecho, vamos a tener nuestra sesión demostrativa y voy a usar jeringas de vidrio. Antes todo era cristal. Ahora todo es plástico desechable, pues. Las jeringas, por ejemplo, ¿no? Pero antes, cuando era cristal, lo que sucedía es que las cajas de Petri ¿cómo se llama? Se esterilizaban para volverse a usar. Y para esterilizarlas, se utilizaba un equipo que se llama autoclave, que no es más que un generador de vapor, pues. Entonces, y esta autoclave que se sellaba herméticamente y a presión, con unas bridas, cuando se le adicionaba calor, se presionaba el autoclave, el recipiente se presionaba, como se presiona una olla de presión de esas Express, Vasconia o Eco, te dice, ollas de presión Eco, para nosotras las mujeres, Eco, dice, ¿no? Esas ollas de presión. ¿Y qué sucede? Que todas tienen una valvulita de presión y tienen un manómetro en donde pueden ustedes ver que la presión es muy alta. Esa presión ya no es de una atmósfera, pues. ¿Y qué sucede entonces con lo que está dentro del autoclave? Que en este caso la mayoría puede ser agua, o puede ser agua más frijoles, en el caso de la olla de presión Eco, que está en la cocina. ¿Qué sucede? Pues pasa lo que dice el compañero. Los efectos de presión tienen efectos de temperatura en los líquidos. Y por eso se logra un cocimiento más rápido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. Me salté un poquito porque el concepto y quise llevarlo a la ecuación. Es importante entonces que los conceptos los llevemos a la ecuación para que entendamos la transición del lenguaje común al lenguaje matemático. Vean, ¿qué es la energía interna? Vamos a empezar por definir las variables de la primera ley. ¿Qué es la energía interna? Dice que la energía interna de un sistema es una caracterización. ¿Sí saben qué es una caracterización? ¿Alguien lo sabe? ¿Han oído el término caracterización? ¿No lo han escuchado? ¿Nunca han usado ese término? Por ejemplo, ¿qué pasa si digo que voy a caracterizar la comunidad de Jutla de Crespo? Pues va a buscar ¿Qué creen que un voy a hacer? traje o una vestimenta típica de ahí, ¿no? Va a buscar algo que Por resalte. ejemplo, Alguna característica que resalte, ¿no? por ejemplo, su cultura. exactamente, las características de Ejutla de Crespo, que pueden ser su vestimenta, ¿cómo se llama? Sus costumbres, su mayordomía, su lengua, ¿cómo se llama? Sus bailes, en fin, lo que caracteriza a esa comunidad. Bueno, la energía interna de un sistema, pues sí, es una reunión de características macroscópicas. Es un conjunto de características macroscópicas
Dice, la energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica. El macro, pues, es medible. De la energía microscópica. Es decir, depende de un micro. La energía interna es una sumatoria de características microscópicas para hacer un macro, un conjunto de todas las partículas que lo componen, es decir, al sistema. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. ¿Por qué dice en movimiento? Porque no existe el estado de reposo absoluto. Eso no existe. Todo está en movimiento. Dice que cada una de ellas posee. ¿Qué es lo que poseen nuestras partículas? Movimiento. Y en consecuencia tienen una energía cinética. Porque se mueven a una determinada velocidad. Tienen una energía potencial gravitatoria. Porque se encuentran en determinadas posiciones unas de otras. Y tienen una energía potencial elástica. Por el hecho de que vibran en el interior del sistema. Acuérdense que tienen enlaces. Están enlazadas, pues. Y tienen energías de enlace. Es decir, si forman un enlace, muy probablemente se desprende calor. Pero si quieren romper un enlace, no lo van a lograr por obra de la Santísima Trinidad. Tendrán que adicionar calor al sistema para que se rompa el enlace. Si lo hacen a presión constante, es la entalpía del enlace, la delta H. Si lo hacen a volumen constante, es la energía interna de enlace, la delta E. En definitiva, entonces, en el interior de un sistema conviven o coexisten distintos tipos de energía. ¿Cuáles son? Las que acabo de mencionar. La cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica, asociadas a las partículas microscópicas, moléculas, por ejemplo, que los componen y que forman, todas estas van a formar la energía interna. ¿Y cómo se conoce a la energía interna? Bueno, la energía interna se denota con una letra E mayúscula, así la denoto yo en mis presentaciones, pero también algunos autores la mencionan con una U mayúscula. Cuando en un libro de termodinámica, de fisicoquímica o de química vean la letra E mayúscula, es la energía interna de un sistema. Y recuerden, es la asociación de tres energías provocadas por el movimiento de las partículas que se encuentran en el estadio microscópico. Entonces, la van a encontrar como una E mayúscula o una U minúscula y es una variable de estado. ¿Por qué es una variable de estado? Porque si hablamos de una delta E, voy a pasar a la siguiente diapositiva, luego regreso. ¿Qué es una delta E? ¿Quién me dice? Pues es esto, miren. Vean, voy a ampliar el tamaño de la letra. Una delta E o un incremento en la energía interna de una reacción química, por ejemplo, no es más que una E2 menos una E1. Es decir, la energía interna inicial, perdón, final, menos la energía interna inicial. ¿Y cuáles creen que sean las energías internas finales y cuáles las energías internas iniciales de una reacción? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Pongan atención. ¿Cuál creen que sea la energía interna inicial y cuál creen que sea la energía interna final de una reacción química? Cualquiera. Bueno, les voy a plantear la pregunta más fácilmente. ¿Cuál creen que sea el estado inicial y cuál será el estado final de una reacción química?
no son productos reactivos. Así es. El estado inicial, ¿cuáles son? Los productos. Productos. En una reacción. A ver, en una reacción química, ¿cuál es el estado inicial? Los reactivos. Los Así, los reactivos. Siempre reactivos. iniciamos con los reactivos. Sí, ¿Y el estado final? los Los productos. productos. Los productos que se forman de esa reacción. ¿Y cómo sabemos cuáles son los productos y cuáles son los reactivos de una reacción? Por las flechas. Por la flecha, por la dirección de la reacción. Bueno, finalmente, muy bien, finalmente, la termodinámica, dice, en termodinámica la energía interna de un sistema U o E es una variable de estado. Ya vimos por qué es una variable de estado, ¿no? Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas. Es decir, estas tres, que componen el sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule o Julio. Yo en todos los ejercicios he adoptado convencionalmente las calorías. Más adelante veremos que, bueno, podemos pasar de una unidad a otra fácilmente, ¿no? Y ya les voy a enseñar algunos artificios que les permitan pasar rápidamente. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer en la primera ley. Analizar a la energía interna como una función de estado, pero además, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia y la energía, nos dice que el incremento en la energía interna, delta E, como quieran llamarle, o como yo lo planteo en mis presentaciones, o delta U de un sistema, vean lo que dice, termodinámico es proporcional a la cantidad de calor Q. ¿Es cierto esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá mayor incremento de energía interna en un sistema si es mayor la cantidad de calor que se le adicione al mismo? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que Por sí, ejemplo. profe. Sí, ¿no, profe? Sí, profe. A ver, ¿por qué? ¿Quién puede decirme por qué? Rápidamente, sin entrar en detalles. Por ejemplo, lo que yo decía es que si nosotros tenemos 1 litro de agua líquida y le adicionamos calor, encendemos la parrilla, pues, de la estufa, y le adicionamos calor, parece ser que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, si adicionamos mucho calor, pues el incremento, la energía interna se incrementará, ¿no? Habrá un incremento en la energía interna de ese sistema que es el agua que se está calentando, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. Sí. ¿Cómo lo demostramos? Pues yo diría mediante el equilibrio, profe, el equilibrio térmico. Trataría de buscar que como el agua está a menor temperatura y la flama es a mayor temperatura, va a tratar de nivelar el agua a alcanzar el estado de equilibrio entre las dos temperaturas. Bueno. ¿Quién habló, perdón? Yo, profe, Antonio. Bueno, Antonio, cuando nosotros calentamos el agua líquida, lo que estamos haciendo es dirigir el efecto de nuestro fenómeno físico, porque no es una reacción. Tenemos solo agua, que estamos calentándola por efecto de temperatura, pues, adición de calor. Y lo que estamos haciendo es dirigir nuestra agua líquida hacia la fase gas. Si nuestro objetivo es ebullir el agua, pues tendremos que esperar hasta que se alcancen los 100 grados Celsius y el agua ebullirá. Pero en ningún momento, en esa etapa, no vamos a alcanzar el equilibrio. Lo vamos a alcanzar, fíjense qué interesante, lo vamos a alcanzar cuando estemos a 100 grados Celsius y estemos en el equilibrio del agua líquida gaseosa. Esa interfaz de equilibrio. Podemos expresarla como agua líquida igual a agua gas, el equilibrio líquido del agua. ¿Y cómo creen que sea esa interfaz líquido-gas del agua si pudieran meterse ustedes en ese sistema
¿Cómo creen que sea esa interfaz líquido-gas del agua? ¿Qué creen que habrá ahí, pues? Pues habrá moléculas que estarán en fase líquida, conviviendo o coexistiendo con moléculas que ya estén en fase gas. Ahí estarán. Si elevamos un poquito la temperatura, todas las moléculas que estaban en fase líquida se fugan a la fase gas. Si descendemos un poquito la temperatura, quitamos pues o apagamos la parrilla, entonces las moléculas que estaban ya pasando a la fase gas, pues se condensarán y regresarán a la fase líquida. Eso va a ocurrir en el equilibrio líquido-gas del agua. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente cada vez que agregamos, porque acá dice, miren, el incremento en la energía interna delta U de un sistema termodinámico es proporcional, dice, a la cantidad de calor suministrada o desprendida por el sistema? Y puse, por ejemplo, y pregunté, si ponemos a ebullir agua y agregándole calor, ¿estaremos incrementando su energía interna? ¿Ustedes qué creen? La respuesta que dijeron es sí. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, para eso estamos acá, chicos. No se apuren si no tienen la respuesta. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Vean, si ustedes tienen la ecuación que define a la energía interna o al incremento de energía interna de un sistema, que es esta, miren, en donde nos dice que delta E es igual a Q menos W. Ahora pongan atención. ¿Qué va a pasar si Q es muy grande? Es decir, si tiene un valor en calorías muy grande. Entonces, delta E, ¿cómo es? Es grande. Entonces, es cierto esto. Si aumenta Q, delta E aumenta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Tienen preguntas? Porque estamos en esta definición textual del incremento de energía interna. Y la única forma de demostrarlo es trasladándonos a nuestra ecuación matemática, a nuestro modelo matemático. Aquí está. Me trasladé. Ya demostré que efectivamente, si la cantidad de calor del modelo matemático que define el incremento de energía interna, Q, es muy grande, entonces el incremento en la energía interna del sistema aumentará. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, pero no es la única variable, ¿eh? Ya quedamos que delta E es función de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Alguien me dice? A Calor y ver, por trabajo. ejemplo. Muy bien, calor y trabajo, te adelantaste. Efectivamente, ¿cuál nos falta ahora? Pues el Trabajo. trabajo, ¿no? Trabajo. ¿Y de qué trabajo estamos hablando? En termodinámica, bueno, cuando ustedes llevaron su clase de física, había un área que se llamaba cinemática. ¿Ahora en química llevan física? ¿En la Facultad de Química llevan curso de física? Sí, profe. Sí, lo ¿Qué llevamos el temas semestre vieron? pasado. ¿Qué temas vieron? A ver si se acuerdan, los que se acuerden. Hidráulica. Muy Vimos bien, las leyes de los gases también. muy bien, eso es bueno. Termología, creo. ¿Vieron un poco de termología? Sí, vimos ¿Revisaron el termología. concepto de trabajo termodinámico? Sí, profe. ¿Revisaron el concepto de trabajo termodinámico? ¿Lo revisaron? ¿El concepto de trabajo termodinámico? Ujú. ¿Qué es el trabajo termodinámico? Bueno,
Vamos a empezar por el principio. ¿En qué unidades se mide el trabajo termodinámico? Bueno, En joules, parece ser que muy bien, en unidades de calor. Así es, miren, vean, delta E, ¿qué unidades tiene? El evento de la energía interna, ¿qué unidades tiene? Acá, Calorías. calorías. Nos dice que en el Sistema Nacional de Medidas puede tener unidades de joules, como dijo el compañero. Pero aquí yo puse en calorías. A mí me gusta más en calorías. No hay problema. No pasa nada. Bueno, si delta E está en calorías, ¿en qué unidades va a estar Q? En ¿En qué calorías unidades también. creen que esté? Calorías. Si queremos obtener manzanas, ¿qué debemos sumar? Manzanas. Entonces, Q, ¿en qué unidades está? En calorías. Calorías. ¿Y W? Igual calorías, ¿no? En calorías. Manzanas más manzanas es igual a manzanas. Calorías más calorías es igual a calorías. Pero, sin embargo, el trabajo termodinámico, vean, es función de dos variables. El trabajo termodinámico W es un trabajo presión-volumen. El trabajo termodinámico W se define a través de dos variables, presión, volumen. El trabajo termodinámico W es una variable que se define a partir de dos variables más. Es función de dos variables más. Es función de la presión y es función del volumen. Y entonces el trabajo termodinámico, ¿qué unidades va a tener si es función de presión y volumen? Atmósferas y litros. Atmósferas por litro. Atmósferas por litro. Pero aquí nos está diciendo que debe estar en calorías. ¿Sí lo ven? ¿Cómo entendemos esto? A ver. Este es un tema de reflexión muy profundo que vale la pena que lo hagamos, porque si no entendemos esto, si nos quedan dudas de esto, vamos a vivir engañados, al menos este semestre en el curso de termodinámica y toda nuestra vida. Bien. ¿Cómo es que la primera ley nos dice que W debe tener unidades de calor? Y la definición de trabajo termodinámica es función de presión-volumen, es decir, de atmósferas por litro. ¿Alguien puede entender esto? ¿Cómo dijo, profe? Bueno, en nuestro diagrama de bloques, estamos observando que el incremento de energía interna es igual a Q menos W. ¿Sí? Es decir, la definición de la primera ley de la termodinámica puede ser esta, miren. El incremento en la energía interna de un sistema, ya sea físico, químico o biológico, depende de la cantidad de calor que absorba o desprenda ese sistema, menos el trabajo que desarrolle ese sistema para absorber o desprender esa cantidad de calor. Esa puede ser una definición de la primera ley de la termodinámica. Todo en calorías. Pero luego, bueno, ya vimos que si metemos más calor, si suministramos más calor a nuestra cacerola, el incremento de la energía interna del sistema será mayor, ¿verdad? Es decir, la relación entre el incremento de la energía interna y la cantidad de calor absorbida o desprendida por el sistema es directamente proporcional. Ok, hasta ahí estamos. Nos falta la otra variable, W. La otra variable, W, nos dice que W es un trabajo termodinámico. O sea, no es cualquier trabajo, pues. Y es un trabajo que se define
mediante la relación de dos variables, presión, volumen. Cuando pregunté cuáles serían las unidades del trabajo si relacionamos a la presión por el volumen, perdón, alguien dijo, atmósferas y litros. Muy bien, eso es correcto. W inicialmente va a tener unidades de presión de atmósferas por litro. Pero luego la primera ley nos dice que no, que W debe estar en calorías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos pasar de atmósferas por litro, o sea, de un efecto de presión-volumen, a unidades de calor? Bueno, alguien podrá decir, es que hay un factor de conversión. Efectivamente. Efectivamente. ¿A cuánto equivale cuántas calorías tiene una atmósfera por litro? ¿Alguien me dice? ¿Cómo dijo? ¿Cuántas calorías tiene una atmósfera por litro? Si no lo saben, pregúntenme a Google. Tiene una, profe. Búsquenlo en Google. A ver, mire, les voy a enseñar algo. La pregunta es, ¿cuántas calorías tiene una atmósfera por litro? Ahorita vamos a ver la definición filosófica. ¿Cómo es que podemos pasar de atmósferas por litro a calorías? Filosóficamente hablando. Una, profe. ¿Eh? Ahora Una. yo pregunto, bueno, dice que la respuesta que nos da el compañero es que una atmósfera por litro equivale a una caloría. Bueno, no. Una atmósfera por litro equivale a 24.2 calorías. ¿Cuánto vale R en atmósferas por litro? ¿Cuánto vale? A ver, ya estudiaron a los gases. La pregunta es, ¿cuánto vale la constante de los gases en atmósferas por litro? ¿No es 0.0821? Muy O bien. algo así. R vale, muy bien, es correcto. R vale 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Eso vale R. La constante de los gases vale 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Ahora, voy a preguntar otra pregunta. ¿Cuánto vale R en calorías? Vale igual a 1.98 calorías sobre mol Kelvin. Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Antonio. Gracias, Antonio. Efectivamente, R vale 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Ahora comparen esos dos valores. Es más, los voy a poner acá. ¿Les parece? A ver si puedo escribir, porque en este gráfico ya está medio feo. Ahora, comparen esos dos valores. R vale 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y R vale 1.987 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Qué observan de las unidades de esos dos valores de R? R vale 0. No, de las unidades. No pregunté del valor numérico. Pues de que las se unidades. repite lo que es mol por Kelvin. Eso, mero, eso quiero que me digan. Muy bien. Efectivamente, la compañera dice que un valor es mayor que otro. Numéricamente hablando, eso es correcto. Pero si analizamos las unidades, lo que dice el compañero es muy cierto. Que se repite mol por Kelvin. Es decir, las unidades que están en el denominador son las mismas en ambos valores de R. Y lo único que hace la diferencia es lo que está en el numerador, perdón. En el caso de 0.082, tenemos que son atmósferas por litro. Esas son unidades de presión-volumen. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe. Profe. Y el otro valor de R, ¿cuánto es? 1.987. Y esas son unidades de calor. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe. Entonces, si queremos saber cuántas atmósferas por litro, perdón, cuántas calorías tiene
tiene una atmósfera por litro. ¿Y por qué lo digo así? Porque es menor el valor de R en atmósferas por litro que R en calorías. R vale 1.987 y R en atmósferas por litro vale 0.082. Entonces, podemos decir cuánto cabe 1.987 en 0.082. ¿Es correcto? Así decía mi maestra de aritmética. Siempre vamos a dividir el valor mayor entre el menor para saber cuánto cabe, me decía mi maestra de matemática, de aritmética. Ahora dividan, por favor, 1.987 entre 0.082. Me dio 24.14. ¿Ya vieron? A mí me dio 25.4. No, Me dio no, a ver. 24.23. Y me dio 24.20. A ver, no discutamos porque nos dan, a ver, 24.2, 24.21, 24. Esas diferencias muy probablemente son por las cifras significativas o random que tenga su computadora. 25 no, 25 está fuera de todo orden. A ver, lo que van a hacer, háganlo por favor así como se los estoy pidiendo. Van a dividir 1.987, que es el valor de R en calorías, 1.987 entre 0.082. 24.23. Ok, nos quedamos con 24.2, ¿de acuerdo? No gastemos energía en que si es 25, si es 24, 23.9, no, es 24.2. La equivalencia, entonces, nos indica que una atmósfera por litro equivale a 24.2 calorías. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, eso ya lo resolvimos matemáticamente, ¿eh? ¿Cómo lo hicimos? A través o a partir de los valores de R, de la constante de los gases. Ya lo resolvimos matemáticamente. ¿Por qué estoy trabajando en estas equivalencias? Bueno, porque tenemos un conflicto. Miren, el conflicto es que W es trabajo, presión, volumen, atmósferas por litro. Pero en la primera ley requiere al trabajo en calorías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esas atmósferas por litro obtenidas de la integración, porque aquí vamos a integrar, miren, ¿ya lo vieron? Aquí nuestras unidades van a ser atmósferas por litro. Tendremos que pasarlas a calorías para poder sumarlas a la cantidad de carga que se suministra o que desprende nuestro sistema. Y así encontrar el incremento en la energía interna. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a filosofar un poquito sobre esto. Ahora viene la parte filosófica. Ya estamos haciendo termodinámica porque ya estamos leyendo las variables de estado y las ecuaciones termodinámicas. Estamos en la primera ley y estamos con la primera ecuación. Ahora vamos a hacer un ejercicio filosófico. ¿Les parece? Sí, profe. Ahora Sí, vamos profe. a la parte filosófica, a la reflexión, a la expiación de nuestras culpas. Bien. ¿Cómo es? Matemáticamente ya vimos cómo pasar de atmósferas por litro a calorías. Espero que haya quedado claro y que nunca más vivan engañados. Ya, eso está solventado. ¿De acuerdo, Cristina? Perdón, Cristian, Kevin. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ha solventado Zuleima? ¿Ya ve? ¿Dulce? Sí, profe. Arisbet, Natalia, Yasmín. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que esto puede ser así como Dios nos dio a entender. Ya matemáticamente ya lo solventamos. Es cierto, sí se puede. Dime, ¿qué quiere en el lenguaje matemático?
nosotros decimos que esta ecuación que nos dice que delta E es igual a Q menos W tiene una consistencia no solo numérica, sino también dimensional. Es decir, es una ecuación consistente, sólida pues, y además en equilibrio, porque es una igualdad. Bien, pero ahora vamos a tratar de entender por qué ese trabajo puede pasar de presión, volumen, de atmósferas por litro, a calorías. Piénsenlo. Les voy a dar 3 minutos y reflexionen. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ese trabajo presión, volumen, que está dado en atmósferas por litro, puede pasar a calorías? Matemáticamente ya sabemos por qué, pero ahora conceptualmente y filosóficamente, ¿cómo es que esto puede ser posible? Bueno, reflexionen los 3 minutos. Porque hay unidades, profe, que 3 también minutos. trabajan con el trabajo, 3 unidades minutos. diferentes. 3 minutos, por favor. No quiero una respuesta express. 3 minutos. ¿Qué onda? ¿Quién dice yo? Ahora sí. ¿Alguien ya tiene una reflexión? ¿Todavía no? Todavía no, profe. Oigan, ¿cómo les está llegando? ¿Cómo les está llegando el sonido? Bien. Un poco Bien, desfasado. bien, profe. Desfasado, ¿verdad? No, No, está bien. No, profe. Bien. ¿Sí les está llegando en tiempo real? Sí, profe, está llegando muy bien. Está llegando bien. Ok. No, es que en la mañana he tenido muchos problemas con el sonido de esta señal de internet y me pongo un poco nervioso. Que digo una cosa y siento que llega como a los 5 minutos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna reflexión, chicos? ¿No? Yo tengo una, profe. Bueno, A ver, adelante. ¿Quién eres? ¿Antonio? ¿Antonio? No, soy Manuel, profe. A ver, Manuel, jefe, dime. A ver, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu aportación? Pues mire, porque trabajo se mide en atmósferas por litro, pero estas son unidades que, bueno, estas no son las únicas unidades que puedan trabajar con trabajo. Hay otras unidades que pueden trabajar también con el mismo trabajo y son más fáciles de convertir a calorías, como los joules por kilo. Sí, sí. Es decir, nosotros podemos jugar con las unidades como queramos, ya sea algunas complejas. Por ejemplo, R tiene un valor en ergs que todavía no puedo yo asociar con termodinámica, en ergios, pero probablemente en ingeniería eléctrica o en otras disciplinas de la ingeniería, o quien está haciendo electroquímica, por ejemplo,
tendrá que asociar el valor de R en energios. Entonces hay muchas unidades. Lo cierto es que R, la constante de los gases R, nos proporciona un instrumento poderoso que nos permite pasar de unas unidades a otras. Por ejemplo, a partir de R o a través de los valores de R, de la constante R, pudimos pasar de unidades de presión, volumen, a unidades de calorías, conociendo los valores de R. Pero, bueno, la reflexión va más encaminada a tratar de explicar cómo es que se puede pasar ya tangiblemente, objetivamente, cómo es que se puede pasar de un sistema que está definido con unidades, presión, volumen, como es el trabajo, a otro que sea calorías. Matemáticamente ya vimos cómo. ¿Pero qué significa eso, pues? ¿Cómo podemos explicar esa transición de unas unidades a otras? Eso es lo que quiero que me digan, que les quede claro, pues. Bien, no se preocupen, no se apuren. Estamos aprendiendo. Tal vez ese es un punto que tendríamos que analizar desde la perspectiva de las leyes de los gases. Como ustedes ya estudiaron a los gases, ya pudimos, pues, hacer un escaneo, aunque sea muy breve, sobre la Ley General del Estado Gaseoso. Tenemos que asociarla forzosamente a esa Ley General del Estado Gaseoso. Ahora bien, vean, si nosotros tenemos un gas, cualquier gas, cualquier sistema en fase gas, y lo tenemos encerrado en un recipiente, por ejemplo, de 100 mililitros, ese gas está ocupando 100 mililitros. Veamos. ¿Qué va a pasar si por algún mecanismo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la jeringa. Vamos a pensar que tenemos en nuestra jeringa 10 mililitros de aire, o sea, de un gas, pues, de cualquier gas. Y yo oprimo el émbolo de la jeringa. ¿Qué va a pasar? Pues muy probablemente el émbolo se va a desplazar hacia la parte inferior. Y vamos a tener ya no 10 mililitros de ese aire, sino vamos a tener, por ejemplo, 5 mililitros. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un trabajo termodinámico. Presión que estoy ejerciendo con mi dedo y el volumen que se está comprimiendo en la jeringa. Ese es un trabajo presión-volumen. Ahora, ¿qué creen que va a pasar conforme yo oprimo el émbolo de mi jeringa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan? Por un momento, métanse en el espacio donde está el aire dentro de la jeringa. ¿Qué creen que va a pasar con las moléculas del gas que está dentro de la jeringa? Puede ser ahí. ¿Qué creen que va a pasar? Se van a comprimir. El volumen se va a comprimir, pero ¿qué va a pasar con las moléculas? Van a estar más cerca unas de las otras. Porque van a ser las mismas. Eso, mero. Van a cortar sus distancias intermoleculares. Van a estar más cerca una de las otras. Esa es la respuesta. ¿Y qué creen que va a pasar al acercarse más las moléculas? ¿Qué creen que va a pasar? Si estaban muy distanciadas ocupando 10 mililitros, ¿qué creen que va a pasar? Cuando pues van a ocupen esas tener menos movilidad, ¿no? Y van a ¿Cómo ocupar es un eso? volumen menor. ¿Cómo es eso? Van a Porque colisionar. al estar más cerca Van a unas de estar las otras, chocando. van a colisionar y van a hacer que el volumen sea un poco más pequeño del que estaba antes. Va a ser menor el volumen, de acuerdo a la colisión de las El partículas volumen, por la presión que a ejercieron. ver, miren, el volumen se va a reducir porque voy a ejercer una presión, no porque las moléculas hagan que el volumen disminuya. Yo estoy ejerciendo una presión con el dedo pulgar en el émbolo de la jeringa
y estoy haciendo que el volumen disminuya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora bien, cuando yo disminuyo el volumen de ese mismo número de moléculas de gas y hago que ocupen un volumen más pequeño, ¿qué va a pasar? Bueno, alguien dijo acertadamente, se van a acercar más, efectivamente, van a reducir su distancia intermolecular. ¿Y qué más va a pasar? Pues muy probablemente las moléculas colisionen con más facilidad y con mayor frecuencia. ¿Y cuál va a ser el resultado de esas colisiones? Van a colisionar más contra la pared de la jeringa, van a colisionar más entre ellas. ¿Y cuál creen que sea el resultado de esa fricción y de esa colisión intermolecular? Bueno, el resultado va a ser la generación de calor. Van a generar calor. Ah, sí, profe. Es decir, ¿ya lo vieron? Por eso se puede pasar el trabajo de presión-volumen a un equivalente mecánico de calor, que son las calorías. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, nunca más se olvida, ¿verdad? Esperemos que no. No, no debe olvidarse. Si no ha quedado claro, ahorita mismo digan. Que lo único que estamos haciendo, miren, atención a todos, lo único que estamos haciendo es analizar esta ecuación y tratar de explicar por qué el trabajo puede pasar de presión-volumen a calorías. Ya lo hicimos matemáticamente con los valores de R. Ahora lo estoy haciendo con el ejemplo de la jeringa. Y ya estuvieron de acuerdo en que al reducir el volumen de un número de moléculas de gas que se encuentran en una jeringa, las distancias se van a acortar. Y esto va a traer como consecuencia la fricción dentro de la jeringa de las moléculas porque ocupan un volumen menor. Y esa fricción va a generar calor. Por eso podemos pasar de atmósferas por litro a calorías. Esa es la razón. Y ahora yo pregunto, ¿ha quedado claro? Sí, profe. ¿Seguros? Yasmín. Sí, profe. Sí, profesor. Por eso R nos entrega dos valores. Uno que es 0.082 atmósferas por litro y nos entrega otro que es 1.987 calorías. Y por eso podemos decir que una atmósfera por litro, el efecto de una atmósfera por litro de gas, el efecto o la equivalencia de ejercer una atmósfera en un litro de gas, equivale a 24.2, a generar calor. ¿Cuánto? 24.2 calorías. ¿Preguntas? ¿Cómo dijo, profe? No le escuché bien. Antes de lo de preguntas. Es que no escuché bien el concepto que dijo. A ver, chicos, pongan atención, por favor. En sus tablas de constantes físicas y en las leyes de los gases, el profesor de física les dijo que R valía 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Eso viene en los libros y lo dijo el profesor de física. Pero también a lo mejor les dijo que R vale 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Esos dos valores de R nos permiten obtener la equivalencia. Y esa equivalencia es que una atmósfera por litro equivale a 24.2 calorías. Matemáticamente, esa es la relación en unidades. Ahora, yo preguntaba, bueno, pero ¿cómo puedo yo saber eso? ¿Cómo puedo entenderlo ya físicamente hablando? Ya en un fenómeno, bueno, les puse el ejemplo de la jeringa. Y entonces, ya les expliqué qué ocurre, ustedes complementaron la explicación. Y entonces, a través de esa explicación en la cual, si ejercemos la presión de una atmósfera en un litro de gas, el calor que se va a desprender porque se van a acortar las distancias entre las moléculas del gas,
el calor que se va a generar por cada presión de una atmósfera que ejerzamos en un litro de gas va a ser de 24.2 calorías. Ese va a ser el equivalente mecánico de calor. Comprimir un gas atmósfera por litro equivale a desprender 24.2 calorías. ¿De acuerdo? Ya, profe, ahora sí, ya, claro. Ahora sí, ¿seguro? Sí, profe. Seguro. Muy bien. Tengan seguridad cuando me digan ya quedó claro. Si no quedó claro, vuelvo a hacerlo. No hay problema, pues. Ese es mi trabajo. Pero ya no voy a tener otra oportunidad más de ver esto. Máxime si me da COVID. Esta es nuestra oportunidad de aprender el equivalente mecánico de calor en la compresión de un gas. Y lo estamos viendo, lo estamos resolviendo matemáticamente y lo estamos reflexionando físicamente. Dulce, ¿tienes dudas, Dulce? Creo que no está con nosotros Dulce Nayeli. Arisbet. No, profe, ninguna. ¿Todo claro? Sí. Sí, Juan de Dios. Sheila. Todo bien, profe. Bien, gracias Sheila. Abril también, Abril, ¿alguna duda? Abril, Elisel, ¿alguna duda? ¿Tienen dudas, chicos? No, profe, todo bien. ¿Ninguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, bueno. Sí, cuando me dicen que está todo bien, yo les creo y me alienta. Si me dicen que tienen dudas, me motiva a tratar de esforzarme más. Ambas respuestas son buenas para mí. ¿Ok? Ok, profe. ¿Bedani? ¿Bedani? No, profesor, por el momento no tengo ninguna duda. Bueno, ahora voy a pasar. Creo que esta es una sesión larga, no porque queramos hacerla larga, porque estamos así que estamos reflexionando mucho sobre esto, pero no importa. Tenemos mucho tiempo. Miren, yo les propongo que si nos falta tiempo después para terminar nuestro curso, yo con mucho gusto estoy dispuesto a proporcionar más sesiones, ¿ok? No hay problema, no tenemos prisa. No, nadie nos está apurando. Ahora bien, ya que hicimos esa reflexión y ya lo entendimos bien, se los voy a preguntar en un Kahoot, en las actividades que van a desarrollar van a tener que explicármelo, Me voy a dar cuenta si nada más me dijeron que ya estaba claro y no es cierto. Bien. Ya que entendimos esto, que es bien importante y es la plataforma para lo que vamos a hacer, bueno, ahora nos vamos a involucrar con el modelo matemático que define a este trabajo termodinámico. ¿Cuál es ese modelo matemático? Esta es la relación más poderosa en termodinámica, porque ya vimos que todo paga un tributo al universo. Una reacción química que se lleva a cabo paga un tributo al universo. La ebullición del agua para que pase de la fase líquida a la fase gaseosa también va a pagar un tributo al universo. Si yo brinco durante 2 horas, voy a pagar un tributo muy alto al universo. Y así sucesivamente. Todos hacemos trabajo termodinámico. Y esta es la expresión más poderosa en termodinámica. El trabajo, ya quedamos, vamos a ir por partes, miren. Vamos a ir por partes. Follow me, síganme por favor. Pongan atención, ya pronto nos vamos. Un esfuerzo más. El trabajo, ya quedamos que es función de 2 variables, presión, volumen. Aquí están, miren, presión, ¿ya lo vieron? Y aquí está, volumen. Es decir, el trabajo va a ser la integración o la integral de la presión que se ejerza sobre el sistema por la diferencial del volumen. Es decir, si tenemos un efecto de presión,
pues tendremos un efecto de volumen, de diferencial. Tendremos una diferencial de volumen. Si yo ejerzo presión en el émbolo de la jeringa, entonces el émbolo se moverá y tendré una diferencial de volumen. Por lo menos, para que tengamos una diferencial de volumen, debemos tener dos volúmenes. ¿Están de acuerdo? Si solo tenemos un volumen, no tenemos diferencial de volumen o diferencia de volúmenes. Y entonces esto no sería aplicable. A fuerzas debemos tener una diferencia de volúmenes por efecto de una presión ejercida en el sistema, o que el sistema ejerza presión hacia el exterior, como en el caso de la ebullición, que es una expansión, ya lo vimos. Es decir, en la ebullición, el líquido agua que está a 100 grados centígrados ejerce una presión a la atmósfera, que esa es su presión de vapor, y cuando rebasa la presión atmosférica, ese líquido ebulle, se fuga a la fase gas, pues. Esa es una expansión. Pero cuando comprimimos un gas en una jeringa, esa presión es ejercida sobre el sistema. Bien, entonces el trabajo termodinámico es la integral de la presión por la diferencial del volumen. Si, por ejemplo, tenemos un volumen inicial, habíamos dicho, de 10 mililitros en la jeringa, y oprimimos el émbolo y tenemos después un volumen final de 5 mililitros, ¿cuántos volúmenes tenemos en el intervalo de 10 a 5 mililitros? ¿Cuántos? Como dijo profe. A ver. Son 5, ¿no, profe? 5, el compañero dice Demián. 5 mililitros. A ver, voy a repetir la pregunta. Y piensen bien su respuesta. No es sencillo entenderlo, ¿eh? Si al inicio tengo 10 mililitros en la jeringa, y oprimo, encerrado un gas en la jeringa, aire, por ejemplo, y oprimo el émbolo de la jeringa y después tengo 5 mililitros, ya tengo dos volúmenes, 10 y 5. La pregunta es, ¿cuántos volúmenes hay entre los límites de 10 y 5 mililitros? Entre las fronteras, que son bastantes, 10 y 5 mililitros. Infinitos, ¿no? Infinito. Pues un número infinito, efectivamente. Tenemos un número infinito de volúmenes en solo una diferencial de 5 mililitros. Porque la diferencial es de 5 mililitros, ¿no? 10 menos 5, 5 mililitros. Esa es la diferencial. Pero ¿cuántos volúmenes hay en esa diferencial de 5 mililitros? Y la respuesta es un número infinito. Bien, acá están, miren. Vean, pongan atención. Tenemos W igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen. El volumen de 10, ¿dónde estará? El del límite inicial. Pues estará aquí abajito, 10 mililitros. Y el de 5, pues estará acá arriba, 5 mililitros. Esas son las fronteras. ¿Y qué es lo que va a integrar esta ecuación? Pues va a integrar todos los volúmenes, el número infinito de volúmenes que hay entre 10 y 5 mililitros. Es decir, ese número infinito de volúmenes estarán a lo largo de toda esta S alargada que nos representa la sumatoria. Es decir, que nos representa el proceso de integración. Y tendremos una integral definida. Es decir, tiene límites. Recuerden, una integral definida tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Pues el volumen inicial de 10 mililitros hasta el volumen final de 5. E integraremos la presión que se ejerce por la diferencial del volumen. Y esa diferencial del volumen, ¿qué nos representa? Pues B2 menos B1. Es decir, 10 mililitros, perdón, 5 mililitros menos 10 mililitros. ¿Ok? Que es lo que habíamos
propuesto en nuestra jeringa. Y así es como vamos a resolver nuestro trabajo termodinámico, empleando esta expresión. ¿Tienen preguntas? Ninguna, profesor. No, profe, Bueno, todo bien. Entonces, bueno, estamos entrando, chicos, a la aplicación de cálculo para el estudiante de química en la disciplina de termodinámica. Hasta aquí nos vamos a quedar. Siento que puede ser que estén un poco cansados, y vale la pena descansar para estar bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Siento que hemos avanzado, estamos ya entendiéndonos y podemos continuar. Miren, posteriormente ya les voy a decir cómo es el trabajo realizado en un sistema, bla, 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 y continuaremos en la siguiente clase. Pero, bueno, yo creo que en la siguiente clase podemos concluir esta primera parte y viene la segunda parte, que es los modelos matemáticos que definen al trabajo termodinámico dependiendo de cómo se manejan las variables de estado, es decir, la presión, el volumen y la temperatura. Dependiendo de cómo vamos a plantear o cómo se plantean estas variables, es cómo se evalúa el trabajo termodinámico y en consecuencia el incremento de energía interna y el cambio entálpico. Esa será la parte final de la parte teórica de la primera ley y lo siguiente será la resolución de ejercicios y ahí iremos entendiendo muchas cosas. Bueno, nos quedamos hasta acá, jefe Manuel, por favor, ¿sale? Solamente nos quedamos pendientes del material que nos que... Sí, yo les voy a enviar ahora, ahora mismo, ¿cómo se llama? Pues es el archivo de Word de, ¿cómo se llama? De las ecuaciones de gases reales y también les voy a mandar ahorita, ¿cómo se llama? Los fundamentos, ¿no? Así es, profesor. Porque nada más tenemos lo de la ley. Esos dos archivos se los envío. Sí, ahorita les envío, Manuel, estos dos archivos para que vayan armando su expediente, ¿no? Material de curso, ¿verdad? ¿Sale? Sí, por favor, profesor. ¿Okay? Gracias. Cuídense. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Y cuídense mucho. Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, profe, hasta luego. Buen fin de semana. Que pasen buenas noches, chicos. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Entonces no tendremos con usted, ¿verdad? Con el grupo A, si ellos me dicen, queremos clase con usted, si los del grupo A me dicen, queremos clase con usted porque lo extrañamos mucho, profesor, yo les doy clase. Si el grupo A me dice, pues queremos descansar, yo también lo entiendo y yo también descansaré. Y lo mismo es para ustedes. Si ustedes quieren clase, con mucho gusto me reúno con ustedes. Pero si quieren tomarse el día, estar con su familia, relajarse con sus familiares, también estoy de acuerdo y yo haré lo mismo, ¿no? Gracias, profe. Gracias, ¿Me avisas, profesor. Manuel? Sí, profe, yo le aviso. ¿Me Ahorita avisas, lo checo con el grupo. Sí, ahorita lo checo con el grupo y yo le aviso, profe. Cuídense. No se preocupe. Cuídense.